Muy buenas noches, bienvenido a esta nueva sesión del ciclo a Patrimonio Vivo, que en esta oportunidad lo estamos dedicando al teatro chileno y comenzaremos hoy con una invitada de lujo, con Gaby Hernández, que está aquí acompañándonos. Muy buenas noches, Gaby. Buenas noches, Alex. Encantada de estar en tu programa, que me encanta, que he visto varios, no todos, pero varios, y encuentro que es un aporte fantástico, de verdad. Muchas gracias, Gabriela, y un gusto poder conversar contigo ahora exhibiéndonos al público que sigue estas transmisiones. Sí. Como siempre voy a hacer una presentación de tu trayectoria para recordarla o para las que nos conocen menos, de algunos hitos del inicio de tu carrera, y después otros los vamos a ir hablando ahí en la conversación. Vale, de acuerdo. Bien. Gabriela Hernández nació en Valdivia, pero se vino muy joven, adolescente, a Santiago. Niña. A estudiar, y egresó del emblemático Liceo Experimental Manuel de Salas, que sé que ella quiere mucho y adora ahí a la generación de sus compañeros. A los 10 años también ingresa al Conservatorio de Música y comienza a estudiar piano. Gabriela es una artista integral porque la conocemos por el teatro, pero tiene ella toca todavía también su instrumento, que es el piano, es intérprete, Que ha tomado todavía. clase, todavía en su casa. Todavía en su casa. Estudió ballet. Sí. ¿Ya? Y también últimamente le hemos visto sus acuarelas, que ha sido su última pasión en este tiempo de cuarentena, de COVID. También por ahí todavía no le conocemos tan públicamente, pero esperamos que pronto nos sorprenda con sus escritos, con su poesía. Y en cuanto a su trayectoria de actriz, que a la que lo hemos invitado acá a esta conversación de hoy día, ella se formó en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Puedo señalar que a ella le impacta una obra que ve de Shakespeare, ¿no? Cuando decide estudiar teatro y convertirse en actriz. Ya vamos a rememorar esa etapa también. Y bueno, y ahí ya estudiando comparte participa en esta obra La Casa de Bernarda Alba, junto a grandes mujeres de la historia del teatro nacional, junto a Marés González, Bélgica Castro, María Canepa, Carmen Bunster, Claudia Paz y María Teresa Frique. Y su debut profesional lo tiene con el papel de Cornelia en la obra El abanderado de Luis Alberto Heiremans. Estoy señalando esto porque aquí ya estamos haciendo un recorrido por el teatro chileno, Gabriela. Sí, perfecto. Y también trabajó en la compañía de los mimos de Neustander, mucho, ganamos premios en Uruguay, en el Teatro Solís, lo mejor de la crítica, de los críticos, del premio de la crítica de ese año. Estuvimos en el Teatro Odeón de Buenos Aires, fuimos a Bahía Blanca, Rosario, Mercedes, toda una gira por... Sí, yo era la única mimo mujer porque... era Rocío Rovira, una mimo maravillosa, pero estaba embarazada y salió toda esta gran gira y Buenos Aires y Uruguay y Montevideo. Y tuve la suerte de que yo reemplacé a Rocío, así que empecé a viajar por el mundo siendo mimo. Teatro Solís, uno de los teatros más importantes de América Precioso, Latina, ¿no?
claro, en Montevideo, y el Odeón, que todavía es un teatro importantísimo en Buenos en Aires. Buenos Aires. Sí. Y bueno, también participa en la revista Cine Amor, ahí protagonizó Sí, hacíamos varios, fotonovelas. claro, varios hacíamos cine amor. Sí, me entretenía y además ganaba mi dinerillo, porque a mí me cortaron eh, los alimentos y todo cuando me metí a la escuela de teatro. Mi madre dijo, bueno, ya, que siga teatro, pero aquí se lo paga todo ella. Entonces me tenía que pagar el trole y la comida, tenía una repisa en el refrigerador solo para mis cosas compradas por mí, no podía comer. Yo partía en la mañana y volvía a las tantas de la noche, abría el refrigerador y la Toyita, que era la persona que nos ayudaba en la casa, siempre me dejaba comidita. Así que Ella, sí, no, yo me las arreglé bien siempre. sí, Bueno, no siempre, pero he tratado siempre de arreglármelas. He bien. podido salir adelante por suerte. En este recuento señalo principalmente la década de los 60, que es cuando le toca reemplazar a Carmen Barros y hacer la segunda gira en la Pérgola De la de las Pérgola de Flores. las Flores. Fui la segunda Carmela. Claro, no cantaba como Carmen, a la que adoro y que todavía nos llamamos y hablamos. Eh, Nunca hemos sido amigas, amigas, pero nos tenemos un cariño muy grande la una a la otra. Siempre Ujú, que hemos hablado somos como almas gemelas. ujú. Una mujer maravillosa ella. Y fue un honor para mí que me llamaran. Yo era de la Chile y me llamaban a cada rato de la Católica. Hice cosas en la Católica, harto. Me ponían actriz invitada y cuando Carmen no pudo hacerlo porque no tenía otro trabajo o estaba en el extranjero, porque ella siempre ha sido ha tenido cargos en Naciones Unidas y en muchos lados. Y Ujú. entonces me llamaron a mí para hacer la Carmela. Y yo feliz. Y partí a Mm. México con el Teatro de la Católica. Y esa gira fue decisiva porque llegas Sí, a porque yo no México y pensaba volver. Y no volví. Bueno, eso fue el 64 y volví el 88. determinó tu vida que te quedaste en Sí, México, me quedé en estuviste en México, la después me fui a televisión Estados mexicana. Unidos un tiempo, después me fui a España y después, bueno, con todas unas aventuras y un año entero recorriendo toda Europa, norte de África, con el papá de María José, que tú conoces, a mi hija querida. Y sí, he tenido eh, suerte y valentía también para hacer las cosas. Sí. Bien, Gabriel, hasta ahí yo dejaría la presentación para que después Sí, ya bastante larga. lo otro salga en la conversación. Es que son Eh, tantos años también. yo quería señalar esos hitos porque marcan un periodo del teatro chileno. La Pérgola de las Flores la escribe Isidora Claro, Aguirre. Entonces, claro. los nombres que hemos sacado en esta presentación son todos elementos constitutivos de lo que Sí, es el teatro chileno. claro que sí. Y también, bueno, si quieres hablar un poco más de los 60, Ya, aparte de el abanderado de Tito Heidemanns, hice tres Tennessee Williams, que eran tres obras cortas. Una la protagonizaba Bélgica Castro, la otra Alicia Quiroga y la otra la protagonizaba yo. Era tres obras cortas y yo protagonizaba, ay, ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo en este momento, bueno, y mi compañero de actuación era Fernando González, que después creó toda una escuela, Fernando, y era fantástico. Después en la Católica hice Árbol Viejo, de Acevedo Hernández, una obra preciosa, bueno, con el Tito Noguera, con Ramón Núñez, con Nelly Meruane, con Justo Ugarte, con todas las grandes estrellas de aquella época, gente toda dedicada solo al teatro, porque no había televisión todavía. No había, como me dicen unos amigos, cuando tú empezaste
a trabajar en teatro te sacaban daguerrotipo y no fotografía. Pero no, ya existía la cámara fotográfica. Importante lo que acabamos de enfatizar en los 60 porque fue una época cultural en Chile que estaba con una emergencia, una ebullición cultural que se manifestaba en distintas expresiones del arte. Desde finales de los 40, cuando vino Margarita Xirgu y vinieron Utov y Lola Vodka, que formaron el Ballet Nacional Chileno, y se formó el teatro experimental. En la misma época vino gente de distintas partes y se fue formando los grupos aquí, y se fueron algunos a Londres, como Pedro de la Barra, a estudiar para traer todo lo que sabían. Bélgica también estudió en Londres, gente que venía de Francia, como Pedro Hortus, eran mis profesores, gente que había viajado, bueno, y maravillosos profesores que yo ya nací con la mente bastante abierta, pero conocer más y tener más cultura, esas ganas de leer, de mirar libros de pintura, de ir a los museos y las ganas de viajar, que yo dije, yo en cuanto pueda, viajo y conozco el mundo. Y veo teatro en diferentes países, y ballet, y museos, y todo. Sí. Gaby, hace un rato hiciste una mención a tu familia cuando decidiste estudiar teatro, ¿no? Y hiciste Sí, esta imagen como de castigo y censura, ¿no? Que viven mucho sí, de pero quién se no fue tan decide al terrible. arte, ¿no? No fue tan terrible tampoco. Lo que pasa es que éramos tres mujeres y nos criaron, mi padre bien abierto a cambios. Bueno, él era republicano, republicano español, no republicano de Estados Unidos, por supuesto. No, republicano español. Y muy admirador de la Segunda República, con todo lo que la Segunda República implicó antes de la Guerra Civil Española, que era tener divorcio, tener educación gratuita, todo lo que se está pidiendo ahora en la nueva Constitución, tener divorcio, aborto, educación gratis. Las mujeres participaban en todo, en todo. Bueno, después fueron milicianas, o sea, después también participaron en la guerra, fueron fusiladas, la mujer era absolutamente, su mundo se abrió en España en esa época, más que en otros países de Europa. Y después vino Franco y se hundió en un hoyo de catolicismo, de religión, de muertes, de fusilamientos, de acusaciones entre familias, los que eran franquistas, los que eran republicanos. La España negra. Mira García Lorca. Bueno, justamente García Lorca tiene a partir de eso una mayor influencia en América Latina y se empieza a vincular Y con Margarita Xirgu, que vino intelectuales. con las obras de Federico, claro. Sí, y me acuerdo en otra conversación, esa que nos vimos la otra vez, que recordábamos también a Ricardo Morales, la Claro, figura del teatro chileno. el teatro, también gran formador del teatro experimental de Chile, y lo querían mucho porque sabía mucho sobre teatro. Yo creo que él animó a esta gente a salir de Chile, a estudiar en otros lados y a volver con los conocimientos y formar aquí lo que es todavía el Teatro Nacional Chileno y el Ballet Nacional. ¿No? Sí, y eso fue a fines de los 40. Y después los 50, y yo empecé a estudiar en los 50, a estudiar teatro en los 50. Y éramos pocos los que estudiábamos teatro. Alguna gente ni siquiera sabía que existían escuelas de teatro. Cuando me preguntaban otra gente universitaria de mi edad, ¿y tú qué estudias? Le decía arte dramático. ¿Hay una escuela para estudiar? Le digo, hay varias, en la Universidad Católica y en la de Chile. La verdad es que no había todas estas que después se formaron, y las nuevas universidades. Y era todo gratis, Alex. Todo. Mi padre, con 3 hijas, bien educadas, y las 3 universitarias, nunca tuvo que pagar un peso, ni un peso, ni la matrícula. Toda la educación de primaria y secundaria gratis, toda la universidad gratis.
No se pagaba en los troles y en los tranvías, en las micros. Los estudiantes no pagaban. No teníamos ni carné ni rebaja, era gratis. Tú ibas con tu uniforme, nadie te preguntaba si... Era fantástico. Bueno, eran otras épocas, pero todo esto empezó también con Pedro Aguirre Cerda. Por supuesto. Educar es gobernar, gobernar es educar. Y es verdad. Claro, un periodo intenso de reformas sociales que hubo en ese Sociales, y mi gobierno. padre feliz, feliz en esa época, feliz y educándonos lo mejor que podía, con clases de piano, de ballet, el mejor colegio, todo gratis. Sí. Déjame volverte a la infancia que nos cuentes tú un poco de la atmósfera cultural que tú recibiste desde niña y cómo eso ha significado después para ti como actriz. Sí. ¿Qué se ha mantenido? Bueno, yo nací en Valdivia, iba al Liceo de Niñas de Valdivia, pero mis hermanas eran bastante mayores, bueno, no mucho, pero 8 años la mayor, que es médico, y la primera neurofisiatra de Chile. O sea, neurofisiatría, la primera que estudió además con becas en Estados Unidos y en otros lados, porque tiene 91 años y no, claro, no ejerce ni nada, pero sí, los médicos la recuerdan, por supuesto. Y mi otra hermana que estudió biología y química, pero siempre le gustó el teatro, y es actriz también, y excelente, y ha hecho más cine que yo, y se ha dedicado más bien a la enseñanza, porque ella estuvo exiliada en Alemania del Este, y allá estudió teatro. Dejó de ser profesora de biología y química y por fin, bueno, y en Valparaíso estaba en el grupo ATEVA, que es un grupo que tiene más de 60 años, donde se formó mucha gente, Marcos Portnó, y de ahí salió toda la actividad teatral de Valparaíso y de Viña. Y ella perteneció a eso y ahora bueno, ha estado en varias obras de teatro, todo el mundo la conoce. Tuviste Grifero, que estuvimos almorzando con Ramón, la adora y ha trabajado muchísimo con Ramón Grifero, ha hecho giras con él, ha hecho cine y ha recibido la beca, o sea, el premio de Michelle Bachelet, del gobierno de Bachelet, como junto a Marco Antonio de la Parra y a otra gente, como un premio por la docencia en teatro, en la Chile, en la Católica, en la Academia de Fernando González y sobre todo en la Universidad de Playa Ancha, hasta que jubiló. O sea, ella es muy, muy conocida. La gente joven la conoce más a ella que a mí, yo creo, porque muchos han estudiado y trabajado con ella. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Y cuál era la pregunta? La cultura que tú viviste Ah, ahí sí, en el bueno, mi seno más padre, familiar. sí, bastante, fíjate, dentro de todo. Mi padre llegó a los 14 años solo a Chile, pero estudió, en esa época había escuelas nocturnas, estudió en Osorno, todo el liceo en escuela nocturna, porque trabajaba en un almacén de otro español, era como el ayudante de almacén de otro español que puso un gran almacén en Osorno. Y bueno, y leía muchísimo, además sufría de insomnio, entonces tú veías la luz encendida debajo de la puerta hasta las 5 de la mañana y sabías que estaba leyendo todo el tiempo. Mis hermanas fueron grandes lectoras, por lo tanto yo también heredaba los libros de Naldi, después heredaba los libros de mi hermana mayor, después los libros de mi padre, así que iba leyendo siempre. Y sí, y se escuchaba mucho los noticiarios en la hora de almuerzo, uno que se llamaba el Repórter Eso, y mi padre, callaros, que estoy escuchando las noticias. Y escuchábamos sobre la guerra, porque yo nací el 39, hasta el 45, escuchando todo y sabiendo de los nazis, de esto, de lo otro, de la guerra civil española también. Yo nací
cuando la Guerra Civil Española terminó, pero llegaron los refugiados y muchos se fueron al sur. Y mi padre y otros amigos republicanos formaron el Centro Republicano Español de Valdivia, porque ya vivíamos en Valdivia. Y se acogió a muchas familias que venían de España, e incluso en mi casa a veces había padre, madre y dos niños en un dormitorio hasta que se les colocaba en algún lugar, generalmente almacenes, panaderías, lo que fuera, pero se les ayudó muchísimo. Incluso al día de hoy me he encontrado en el Jumbo con una persona, me dice, tú eres hija de Emilio Hernández, yo soy fulanita de tal, y tu padre me ayudó a mi padre en tal, gente mayor como yo, a tal y tal y tal. Ellos acogieron mucho a los españoles republicanos que llegaron sobre todo a Valdivia. Y en ese centro republicano español, claro, no se hacía teatro, pero a mi padre le gustaba mucho y era apuntador de un grupito de españoles que hacían teatro. Nunca fui porque era muy niña yo, tenía 7, 8 años. Pero sí se leía, bueno, ellos jugaban mucho al mus, a la brisca, a todas estas cosas españolas, y había un ambiente muy lindo entre las familias españolas de Valdivia. Sí. Y bueno, y cuando llegué al Manuel de Salas, claro, por supuesto, había una biblioteca sensacional, todos nos peleábamos los libros, empezamos a ir a conciertos, que en esa época había conciertos al aire libre gratis en el Parque Forestal, había estas ferias de arte en el Parque Forestal, y todos los pintores con sus pinturas, y era una época muy linda, muy llena de actividades culturales, igual que ahora, pero ahora es todo más difícil y bueno, estamos pasando por una época en todo el mundo, a nivel mundial, impresionantemente difícil también. Claro, no ha habido épocas tan fáciles, porque entre la Primera y la Segunda Guerra, después la guerra de acá, después la guerra de Corea, después la guerra de Vietnam. O sea, no ha habido tiempo que no haya habido guerras y inflación y bonanzas por un lado y pobreza por otro. Sí, Yo creo que permíteme, así es la historia, el mundo y la vida del ser humano. permíteme enfatizar esta historia porque hay en América Latina toda una tradición vinculada al exilio español y que en Chile se convierte en un aporte cultural importante en esa época, no solo en el Y en teatro, México, y y en en México. Ya México, hablaremos de México también, de tu sí, experiencia mexicana, sí, pero esto de conocer esa claro, solidaridad que existía verdadera, entre los no de los dientes para republicanos. afuera, sino que acoger a la gente de verdad y ayudar a la gente de verdad. Ujú. Y, es claro. Sí. Cuéntame un poquito más del Manuel de Salas, porque tú has destacado mucho Sí, pero el de tu Manuel de Salas de importancia por esa ahí. época, ¿ah? Sí. Manuel de Salas de esa época, porque no pondría mis manos al fuego, porque después fue de los militares y de los milicos, y después volvió, pero volvió muy convencional, al parecer hasta que ahora de nuevo parece que pertenece a la Universidad de Chile, no al Ministerio de Educación, sino que a la universidad, y de nuevo parece que puede ser de nuevo un colegio que Liceo forme gente. experimental era, ¿no? Era experimental totalmente. Y además teníamos ramos que podíamos elegir. Había ramos de teatro, de ballet, de música, de banca, para los que les gustaba la economía y el banco, de todo, de química, que salían los experimentos por todas partes, humo, por ahí. A mí por lo científico nunca me dio, ni por lo matemático menos, pero por lo artístico yo estaba en mi salsa ahí, en mi Ujú. salsa. Había un acto y yo cantaba en el coro, después tocaba piano, después estaba en el ballet y después la obra de teatro. Ya estaban hasta aquí de verme. Sí, es verdad. Piérdete una, como dicen ahora, piérdete una. Sí, Me y encantaba. cuéntanos de tu paso por el conservatorio, porque el otro día conversábamos también de algunas Sí, pues, formadoras y formadores que tú alcanzaste a conocer sí, claro que en el sí. conservatorio.
Claro, postulé al conservatorio con 10 años, recién llegada de Valdivia, llegué a los 9 años y a los 10 ya mi madre me inscribió para postular al conservatorio y era bien difícil, no eran grandes. Y quedaba ahí en compañía igual, pero era mucho más pequeño, no es el edificio que es ahora. No me acuerdo cuántas vacantes había, pero no eran muchas y entré. Fui elegida para entrar. Yo no sé de cuántos, como que de 600 niños, como que eligieron a 35, puede ser, o a 40. Y esa fue más o menos la proporción, y entré. Y mi primera profesora fue Marita Godoy, hija de españoles republicanos también, una pianista maravillosa, pero que eh, por el mismo hecho de ser no se dio tanto a conocer. Y después María Penrón, que era bastante cotizada, el director en esa época era René Amengual, que además es autor de música, y era un ambiente muy lindo, pero a mí me quitaba mucho tiempo de estar en el manual de salas con mis compañeros. Tenía que, en vez de quedarme, tenía que tomar el tranvía, irme hasta compañía, desde Ñuñoa, clases de teoría, de armonía, de piano. Llegaba a las 9, 10 de la noche a mi casa con 12, 13, 14 años, y yo encontraba que me estaba perdiendo un poco la vida. No, me encantaba tocar piano, me encantaba, pero me iba muy bien y una profesora, María Penrán, le sugirió a mi madre que yo podría seguir más allá y ser concertista de piano, porque tenía bastantes aptitudes. Y mi madre feliz, y yo no. Yo le dije, no, yo viajando por el mundo sola, de concertista, de solista, con la mamá al lado, como veía muchas niñitas con las mamás como niñitas prodigio, con la mamá al lado, no. Yo dije, no, no, yo si viajo quiero viajar sola. Le dije, no, no quiero estar supeditada a, no, ni pensarlo, ni pensarlo. Y ahí fue el gran quiebre con mi madre. Pero nunca fue terrible, nunca fue como una película de Ingmar Bergman, no. Fue un quiebre suave, ¿no? A cada uno en su mundo, y a los 24 años volé. Ujú. Volé y no Yo, volví. yo quiero mostrar hartos aspectos de tu biografía, entonces ahora pasémonos a cuando entra a la escuela de teatro. Tú hazme callar cuando hablé mucho, no, no me voy a No, sentir lo más si mínimo. lo importante es que hables. La entrevista Bueno, para hablar no me quedo. Cuando entré a la escuela de teatro, ay, fue precioso. Me ayudó mucho Pablo de la Barra, hijo de Pedro de la Barra, porque me dijo, Gaby, tú deberías estudiar teatro. Yo quería estudiar o periodismo, pero quería ser corresponsal de guerra. Yo quería viajar y estar en la guerra del Congo, de lo que fuera. Quería ser una Oriana Falachi cualquiera. Bueno, todavía no sabía de Oriana Falachi, tenía 17, 18 años, todavía no era famosa Oriana, pero sí me gustaba periodismo, pero de periodismo no vivir en el extranjero y mandar notas y crónicas, y eso es lo que yo quería, o teatro. Y Pablo, que era compañero mío, que es cineasta, vive en Venezuela, Pablo de la Barra, eh, me dijo, ¿por qué no estudias teatro? Y me dijo, mi padre se fue a Concepción, pero la escuela quedó en manos de Agustín Ciré. Y le dije, ¿dónde queda? En Huérfanos 1117. Me ayudó con la dirección, me ayudó todo, me fui a inscribir y nos pasaron unos textos para dar el examen de admisión. Y me tocó con Pepe Pineda, que tú conoces, también autor, fue director de la Escuela de Teatro José Pineda, y y nos dieron estas obras típicas, como una especie de sketch. Y Pepe, que es muy inteligente, muy sensible, me dijo, oye, no nos conocemos, pero yo hice una adaptación de un cuento de Mark Twain, que se llama Rayos y Truenos, y quiero que hagamos eso en vez de lo que nos pasaron, que era un trozo de una comedia.
y hacíamos dos viejos metidos en un closet cuando hay una tormenta enorme con rayos y truenos, en lo que hablan estos viejos, etcétera, etcétera, un cuento de Mark Twain. Y me pareció tan fascinante que un compañero mío de la misma edad, de 17, 18 años, ya escribiera, hiciera toda una versión de un cuento de Mark Twain, que yo había leído mucho de 12, 13 años, y entramos los dos, pero así como por un tubo, porque encontraron que era muy buena la adaptación del cuento, muy buenos nosotros haciendo un par de viejos en vez de hacer algo que no tuviéramos que hacer un personaje, sino que ya haciendo un personaje y no un cliché, no eran estos viejos, no, sencillamente lo hicimos bien, lo hicimos de verdad y entramos a estudiar teatro. Y me fue bien en la escuela. Oh, sobre todo los compañeros, el poder compartir con gente que pensaba igual que yo, porque toda era gente de varios lugares, de provincia y todo, pero todos los actores tenemos, los actores, los pintores, los filósofos también, tenemos una mentalidad un poco diferente a la gente que estudia medicina o pedagogía. No, la gente de pedagogía hay de todo, hay gente fantástica, hay gente que va por no sé por qué, porque son pésimos profesores, pero hay gente maravillosa. Yo siempre tuve profesores fantásticos, eso lo tengo que agradecer muchísimo. Cuéntanos un poco de eso, de lo que es el formarse como actriz. Bueno, empecé a formarme con mi padre, con mis hermanas, en el liceo, con mis maestros, con mis profesores, con el canto, con la música, con el teatro, con la conciencia política. Además, tú sabes que en el Manuel de Salas yo conocí a Diego Rivera, conocí a Nicolás Guillén en mi colegio. Teníamos un gobierno estudiantil que decíamos, está Diego Rivera en Chile, queremos que venga a nuestro colegio. Y Florencia Barrios, que era una directora, una mujer increíble, Olga Poblete, toda esa gente que formó el MEMCH, la primera cosa feminista de Chile, y llamaban y les decían, hay un liceo que no sabíamos las poesías de Nicolás Guillén de memoria, y todo, y Diego Rivera, conocíamos todos sus murales, su posición política, Frida Kahlo, todo, éramos muy inquietos culturalmente. Nos hicieron, éramos, yo creo que de naturaleza, pero además ayudados por los adultos que nos rodearon. No todos, pero muchos, muchos. Sí. Y bueno, y Diego Rivera, y nos hablaba de la Revolución Mexicana, y de Zapata, y de Pancho Villa, y nosotros así, con los ojos, y bueno, imagínate Nicolás Guillén, de Cuba. No, era maravilloso. Hubo compañeros que fueron a pelear a Cuba, con 17, 18 años. Me acuerdo de uno, Rodrigo Cabello, que murió en la guerrilla cubana. A ese punto... Y tengo mucha gente detenida, desaparecida del Manuel de Salas también. Después, cuando yo ya no vivía acá, pero sí fui concientizada con la verdad desde muy pequeña, con la verdad de las cosas. Nos contaban la historia como había sido, todo toda la guerra del Pacífico, vista desde el punto de vista de los otros también, de los bolivianos y de los peruanos, y que era un negociado para las mineras, para los ingleses, dueños de las mineras. Todo eso lo sabíamos desde los 13 años. Sin el relato hegemónico. Claro, sin el relato hegemónico y mentiroso. Y toda esa pobre gente, ¿has visto esas fotos de todos los lisiados de esa guerra? Era gente que agarraban y los metían ahí y les daban como la chupilca del diablo. El diablo. Los volvían locos con vino y cocaína y todo eso, y a morir, a morir. Es impresionante. Carne de cañón. Eso sí que se llama ser carne de cañón. Que es la cultura que se ha construido excluyendo a algunos
y a otros otorgándoles privilegios, ¿no? Privilegios y los grandes héroes de la guerra los habrá habido, pero la causa era bastante impía. Y era apoderarse del territorio ajeno porque estaban las minas de salitre. O sea, no, la teníamos clarita desde chicos. Sí. Importante el recuerdo histórico que haces de la formación, porque hoy día también estamos en un periodo Claro, decisivo que puede marcar una transformación importante. ya ha habido, bueno, están todos estos historiadores y no historiadores como Baradit, que no es un historiador, pero que ha investigado a fondo y que sus libros tienen mucho éxito. Son de difusión y puede que no sean lo más serio que uno pueda leer, evidentemente, pero por Dios que sirven. Los mitos sobre este, sobre el otro, sobre el de más allá. O sea, ¿y cómo fue realmente la cosa? Saber, por ejemplo, yo me enteré por Baradit que San Martín había tenido todo un batallón de negros argentinos que habían sido esclavos. Claro. No sé cómo los llamaban allá, aquí los llamábamos zambos, pero no sé, y todo un batallón de ellos que estuvieron luchando por la independencia de Chile. O sea, cosas increíbles. Sí, en Buenos Aires, en la ciudad, quedan todavía estos barrios de negros. Claro, La pero todo arquitectura es un distinta en ese batallón. lugar. Y San Martín los acogió les pagaba y, y eran parte de sus batallones. Ujú. Y, no Sí, y eran voluntarios, no eran, porque los discriminaban además. Pero ellos sí. preferían estar luchando por la independencia de otra gente que pagándoles una miseria por todo lo que tenían que trabajar Mm. en las ciudades o en los campos de Argentina. Sigamos este recorrido latinoamericano y vámonos para México, porque además ahí tú te encuentras por cosas de la vida con la Sí, cultura mexicana y con el con, papá de mi niña, y de con la mi niña, antropología, ¿no? con la antropología, por supuesto. Bueno, me fui a México el año 64, protagonizando La Pérgola de las Flores, primero al Teatro Bellas Artes, que es entero de mármol, en el Parque Benito Juárez, un elefante blanco impresionante, donde va lo mejor de lo mejor. Y ahí tuvimos un éxito enorme, a tal punto de que nos dijeron si nos trasladábamos a otro. El Bellas Artes tenía su programa, o sea, después iba, no recuerdo quién, pero gente compañías importantes, y André Breton estuvo ahí dando conferencias sobre surrealismo, y ahí iba lo mejor. Bueno, y tuvimos nuestra temporada, y en vez de volver, nos ofrecieron otro teatro enorme en la Avenida Insurgente que se llamaba Teatro Insurgentes. Otro éxito fue. Estuvimos casi 3 meses con La Pérgola de las Flores lleno. Y entonces me quedé porque me vio el director de lo que ahora es Televisa, antes se llamaba Televicentro, que era un español que adoraba la zarzuela, esposo de una gran actriz mexicana, y fueron y le encantó toda la puesta en escena y me ofreció trabajo en televisión. Y yo hablé con Eugenio Dittborn, que era el director y muy amigo mío. Fíjate que la gente de la Católica me quería muchísimo. Fernando Colina, todo, me acogían como si fuera de la Católica, yo era de la Chile. Y éramos más o menos competitivos en cuanto a teatro y a ballet, no, porque el ballet de la Católica, lo comparado con el de la Chile, no tenía punto de comparación. Pero bueno, pero había un cierto choque ahí, pero conmigo nunca. Y le dije, Eugenio, me ofrecen esto, así que devuelve el pasaje de vuelta. Le dije, devuelve el pasaje de vuelta porque no me voy a ir con ustedes de vuelta. Pero, ay, tú tranquilo. Bueno, ya. Y me quedé y entré en televisión, hice teleseries. Era terrible,
terrible, porque no existía el video, era en vivo y en directo. Y un autor, Raúl Centeno se llamaba, hacía los libretos de lo que estaba haciendo, se llamaba Rocambole, con un gran actor mexicano que se llamaba Julio Alemán. Y entregaba los libretos casi el día antes. Incluso a veces estaban maquillándonos y nos llegaban los libretos y era en vivo. Entonces teníamos sonoprón. Pero el sonoprón de esa época era de este volado y había que ponérselo aquí. Y yo, que venía de teatro universitario serio, porque era serio, aunque hiciéramos la Pérgola de las Flores, eran teatros serios, rigurosos, que había que estar a tal hora, ensayar, la puntualidad, el respeto al público, todo era un, no sé, una cosa casi como ir a misa, ir al teatro. Bueno, y yo me ponía muy nerviosa y transpiraba y me tenían que envolver todo este aparato en papel para que me funcionara, y te daban las órdenes para cámara, también aquí, entonces cámara 1, Gaby, cámara 2, fulana, digo, te amo fulanito, yo no te amo, sal por la puerta, no por esa, no, por la otra. Era horroroso, yo llegaba y no me podía ver porque era en vivo, yo llegaba a mi casa, a donde vivía, que fue también otras historias, pero bueno, y lloraba, decía, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién diría? Si me vieran mis profesores de teatro, con el sonoprón y sin saber ni para dónde iba, pero no, aprendí y hice varias teleseries allá. Y teatro, mucho teatro hice. Recorrí todo México haciendo teatro. Todo. Yucatán, el norte, Monterrey, Durango, todo. Y el sur, el estado de Guerrero, todo. Muy entretenido. Y además conocí al papá de María José, que estudiaba antropología, me metí también en todo el grupo de él, de antropólogos. Bueno, antropología se dividía en varias cosas: antropología social, etnología, antropología física, que era como toda la evolución del hombre, como paleontólogos más bien. Y era un grupo muy simpático, más el grupo mío, más entré en una cosa de cabaret. También bailaba en un cabaret porque seguí jazz dance, que es como lo que se baila en comedias musicales, y teníamos un grupo muy bueno, que trabajábamos en la mejor boate que había, en boate se llamaban en esa época, en México, que eran los Globos, que era lo más de lo más, y cantaba Chabela Vargas. Nosotros éramos teloneros de Chabela Vargas, nada menos, y nos pagaban muy bien, y salíamos regias espléndidas, con nuestras capas, nuestros penachos, nuestros bikinis, y al mismo tiempo, para mí, genial. Yo no tengo prejuicios, nunca, no tengo prejuicios casi de ningún tipo, solo algunos con la gente arribista, con la gente chueca, con la gente saqueadora, con la gente de la vereda del frente. Con el otro Chile. Con el otro Chile. Y viene otro periodo en Washington que también fue formativo para tu trayectoria. Sí, por supuesto. Bueno, Joyo ganó una beca para la Smithsonian, que son los del National Geographic, por 2 años. Y nos fuimos a México, nos fuimos a Washington, Distrito de Columbia. Y por supuesto ahí pasé las de Kiko y Caco, pero aprendí bastante bien. Bueno, inglés sabía, pero entonces de salas nos daban buena base de inglés y de francés, sin darle más, pero buena, salíamos casi, no hablando, pero sí entendiendo todo, y leíamos incluso en inglés y en francés. Y lo pasé muy bien, trabajé bastante, sin la green card, después con la green card, con la tarjeta verde, y fue hermoso también, y éramos muy felices con José María Montero, el padre de mi hija María José.
Y bueno, de Washington viajábamos mucho a Nueva York, íbamos a ver teatro, y viajábamos para varios lados y los fines de semana. Fui a Woodstock, ya te conté, ya lo he contado tanto que ya... Y a mí que me encantaba Janis Joplin y Jimi Hendrix y The Who y todos ellos y Joan Baez, y los vi a todos y no, yo lo he pasado más bien que mal en la vida, aunque no todo, por supuesto que lo he pasado mal también, pero hay que saber que viene la ola mala, aguantarla, capearla y salir a flote. Sí, qué bueno tener esa disposición con la vida porque Por eso suerte, es lo que la vida te devuelve también. por suerte. Tengo una personalidad fuerte. Y un poquito de tus viajes cuando estuviste en España y hiciste esos recorridos eh, en Bueno, viajamos, motorhome, ¿en cómo eran esos? ¿qué motorhome? Era una van destartalada. No, viajamos de Nueva York a Islandia, en vuelo directo, Nueva York, Reykjavik. Lo que pasa es que eran unos aviones mucho más baratos porque no pertenecían al conglomerado de la IATA, que conglomeraba a Panagra en esa época y todas las líneas que había, British Airways, KLM, todo eso. Se llamaba Icelandic, la línea. E iba de Nueva York a Reykjavik. Y todos los hippies nos metíamos en esos aviones que olían a marihuana y todas las mochilas por el suelo, no se prohibía fumar, pero algunos fumábamos cigarrillos o pitos o lo que fuera, y era una batahola de gente maravilloso. Y nos bajamos todos en Reykjavik y de ahí ya cada uno partía a donde fuera. Y con Joyo partimos a Holanda, porque tenía unos tíos que eran embajadores de Uruguay allá. Y en Ámsterdam nos compramos una van, pero no era motorhome, era una Volkswagen van, pero tirifliyelta totalmente, porque no nos daba mucho la plata. Pero bien, y empezamos a recorrer toda Europa, no toda, después yo fui a Dinamarca y a Suecia, pero mucha, casi toda entera. Y después pasamos a Marruecos y Argelia y Tunisia y parte de Libia. Y después por el Sahara nos fuimos, esto lo he contado demasiado, una señora me puso una vez en el Instagram, señora Gaby, es muy entretenido sus cuentos, pero ya el cuento del Sahara lo hemos escuchado no sé cuántas veces, porque ahí fue concebida María José en una tormenta de arena que cubrió la van completamente y no sabíamos si podíamos salir o no, hasta que vinieron tres, que tengo fotos, un tuareg, un mauritano y un argelino, que nos salvaron. Empezaron a tirar la arena para afuera, pudimos abrir la puerta, respirar aire, que llevamos respirando el mismo, no podíamos abrir las ventanas ni las puertas porque teníamos la arena hasta arriba. Si abríamos, no sabíamos, nos íbamos a llenar de arena y no íbamos a poder salir. Bueno, ese es el cuento. Perdón, señora. Te salvaron los Reyes Magos. Claro. Los tres Reyes Magos, exacto. Y yo decía, Jocho, Jocho, me van a violar, me van a matar, me van a violar, porque íbamos por el Sahara hasta muy al sur, casi con Mali, que ellos dicen Malí, Mali, hasta lo último se llama Tamanrasset, la última ciudad de Argelia, al sur, pero recorriendo todo el Sahara. Y bueno, esa historia, ya no la vuelvo a repetir. Y ahí concebimos a María José y yo supe el día, le dije, uy, Jocho, seguro que voy a llegar de vuelta. Si logramos salir de vuelta, estoy segura que quedé embarazada. No sé por qué, lo supe. Exactamente, fue así. Porque fueron los Reyes Magos. Claro, eran los Reyes Magos y el nacimiento de la niña. No en un pesebre, sino que en una banca. Sí. Oye, Gaby, una historia un poco más desde lo Normal. vital, desde lo vital, ¿no? Desde lo vital cuando
tú te fuiste antes del exilio, pero estuviste ese momento de la dictadura afuera de Chile Afuera todo el también. tiempo. Y después cuando viene el retorno, digamos, y volver a integrarse al estado en el que estaba Chile, a la situación que había en Chile, ¿cómo Oye, fue ese yo momento? tuve que volver por ACNUR, que es la cosa para los refugiados de Naciones Unidas, porque fui a renovar mi pasaporte, porque estaba vencido mi pasaporte chileno. Yo ya tenía pasaporte español, por ser hija de español, mi niña nacida en España, José María también, por estar casado con española, los tres teníamos nacionalidad española, pero dije yo mi pasaporte de chilena no lo pierdo, así que fui a la embajada de Chile a renovar mi pasaporte y me lo quitaron. No me lo devolvieron, me dijo, no señora, usted no está en la lista negra, a usted no se le va a dar el pasaporte chileno porque ha corrido mucha agua debajo del puente. Esa fue la razón. Yo dije, ¿por qué? Bueno, con Jorge Díaz, autor de teatro, y otros, Eliana Vidal y otra gente que estábamos en España, hicimos un grupo de teatro donde pusimos en Amigos de la UNESCO, en la sede de Amigos de la UNESCO, hicimos todas las obras que habían sido escritas en dictadura. Algunas de Skármeta, de León Cohen hicimos una, y leíamos también, cuando no había reparto suficiente, leíamos las obras de Jorge Díaz, escritas también, todo lo que se había escrito en contra de la dictadura, o que tuviera que ver con la dictadura, Marco Antonio de la Parra, por supuesto, y en la sede de la UNESCO. Y pusieron una bomba en la sede y la persona que vendía los boletos, porque cobrábamos un mínimo, le volaron una mano. Era una chica española. Le volaron una mano con esa bomba. Y esto, evidentemente, alguien de la otra tiene que haber puesto esa bomba, porque sabían que estábamos los chilenos haciendo esas lecturas y esas reuniones y todo en la sede de la UNESCO, en la calle, en la Plaza Tirso de Molina. Y pusieron una bomba y le volaron, no la mano, unos dedos, pero igual, a la persona que vendía los boletos. Y después cuando voy no señora, usted no tiene derecho a pasaporte chileno. Y cuando quise volver, alguien me dijo, yo digo, yo no tengo, voy a volver como española si vuelvo algún día. Y un amigo me dijo, tú tienes que ir a ACNUR, porque eso es represalia, eso es ser represaliado. No refugiado ni nada, pero represaliado, porque te quiten el pasaporte de tu país porque sí. Y bueno, hice todos los trámites y volví con María José, que no conocía Chile, tenía 15 años. Volvimos por ACNUR, pudimos entrar como chilenas, bueno, ella, no sé, después sacaste el pasaporte chileno. Sí, María José tenía pasaporte español y uruguayo, porque José María Joyo era uruguayo. Y esa historia, imagínate. Y Se ha vivido, de vivir se ha vivido. Confieso que he vivido, como decía Neruda. confieso que he vivido, pero cuando se hace, yo lo voy a decir en este término, un legado, se deja un cultivo, se aporta a una comunidad, la vida tiene un mérito que hay que rescatar en este tipo de conversaciones. El mérito fue cómo me educaron y otra gente ha hecho tantas otras cosas en otros ámbitos. Yo, se me dieron es que sí, era natural que ellos tuvieran todas estas cosas porque no puedo ser indiferente o no nací para que la vida me pasara por el lado y mirara desde el balcón, no. Uh-huh. Y bastante por el balcón no viví la dictadura, ya eso es bastante mirar por el balcón, pero bueno, yo tenía mi vida hacía años en otro lado. Uh-huh. Sí.
Gaby, tu visión de Chile, lo que estamos viendo en este periodo de transformación, si no quieres entrar directamente en un tema político, sino que en torno a la institucionalidad cultural chilena. Bueno, yo quiero meterme en... O sea, quiero decirte que yo apruebo de salida. Que se pueda mejorar después, perfecto. Que no sale mucho de cultura ni en la Constitución, ni en el resumen de la Constitución, es verdad. Pero yo pienso que sí, que se va a dar un empuje o un presupuesto mucho mayor para la educación libre, gratuita, laica, y que de ahí va a seguir hacia las universidades, que se acabe un poco el negociado y el lucro con las universidades carísimas, que ahora todo vale una fortuna. Yo no sé cómo lo hace la gente de clase media que tiene 3 hijos, como era mi padre, que tenía un almacén y, y podía perfectamente educar bien a su prole, pero ahora yo no sé cómo. Yo espero, tengo mucha esperanza en la nueva Constitución, en la nueva Carta Magna, en el nuevo gobierno, en el... sí, le dan patadas. Leí un artículo estupendo de Patricia Politzer en que dicen que van combos y patadas de todos lados, incluso de los que apoyaron la candidatura de Boric. Pero es que Boric es para mí una figura bien importante. Todos se las dan, no, yo le dije a este muchacho que tal cosa, estos lagos, esta gente no, yo le aconsejé tal cosa, y te escuchas hablar, y tú dices, pero ¿qué cree esta gente? Si hay que renovar todo, y esta gente, como dice Patricia Politzer, ni en 3 generaciones va a llegar a ser eh, tan como fueron ellos, en el sentido de arreglarse los bigotes, de con una mano sí, con la otra quitan, de dárselas de superioridad. Estos amarillos que se las dan de superiores, que la gente no va a entender, que está mal redactada, que la gente no entiende, que no... Oye, la gente entendía perfectamente en los años 40 y 30 y durante la Unidad Popular, por Dios, no han visto nunca la tercera parte de la batalla de Chile, la de los trabajadores, cómo entendían perfectamente de qué se trataba y cómo tomaban medidas y cómo se les aplastó totalmente, y siguen creyendo que ellos son superiores y que los otros no entienden. Yo digo, pero ¿qué les pasa? Yo creo que en pocos países se elige de presidente una persona que ha robado un banco y que iba fugitivo de la justicia hasta que el hermano le dijo a fulanita que no lo metiera en la cárcel. Presidente de Chile, otro señor que fue íntimo de Paul Schaeffer y defensor absoluto de la colonia Dignidad, ministro de Justicia. Entonces digo, bueno, solo en Argentina, con Kirchner y la Cristina y toda esta gente, pero en otros países, bueno, en Latinoamérica sí puede que se dé mucho, porque somos países jóvenes que tenemos que todavía aprender más, pero ¿en qué otro país? No es que en España las cosas estén maravillosamente bien, por supuesto que no. España ha pasado de buenas a malas y a peores. Y ahora con los Vox, que son unos fascistas de tomo y lomo, agarrando asientos como diputados, como senadores. No, el mundo está loco, pero yo creo que siempre, bueno, así es. Pero igual hay que luchar, porque quedarse por lo menos luchar exponiendo las verdades a la gente que no quiere escucharlas, a la gente que dice, yo no voy a votar porque igual mañana tengo que salir a trabajar. ¿Qué? ¿Pero quién no sale a trabajar? Bueno, claro, hay muchos que tienen tanta plata que lo único que hacen es viajar y ir al gimnasio y vestirse en qué sé yo, en París, pero...
el alma necesita de estar con los demás, de compartir con los demás, de luchar porque todos tengamos una vida mejor. Ujú. Y todos los que dicen, ay, los que van a tener más de 4 millones de sueldo van a tener que dar el 1%. Oye, si yo alguna vez he ganado más de 4 millones y los he ganado, porque en televisión pagaban bien, con gusto los doy, pero que sea bien administrado, que no vayan que no vayan a los carabineros o que cambien totalmente esa institución, que dejen de robar y porque eso es eso, y que no me pueden decir nada ni meterme a la cárcel por lo que digo, porque ya se sabe, ya están en juicio, ya están presos algunos. Entonces, yo digo, ¿y siguen votando por esa gente? Ujú. Estamos bien locos en este país. Sí, pero importante lo que señalas como diagnóstico y como análisis, digamos, después de este daño irresponsable de lo que fueron los partidos políticos de la llamada transición, que dejaron este deseo de no participar en política, de no comprometerse, pero Claro. que hoy día, después del estallido y con... Se consiguió bastante, sobre todo con los gobiernos de Bachelet, se consiguió bastante, pero claro, dejaron todo tan amarrado con esta constitución del 80, tan amarrado que a pesar de las de las reformas que se hicieron durante Bachelet y durante Lagos, alguna también, no, tendría que haber sido una cosa como la que tiene que ser ahora, sin violencia, ojalá más unidos, que los amarillos dejen de defender sus pequeños, por no decir otra palabra con P, sus pequeños privilegios, y que sean solidarios de una vez, Uh-huh. y que se dejen de creer superiores. ¿Superiores Uh-huh. a quién? Uh-huh. Es un Sí. gobierno de gente joven muy inteligente. No, que les falta experiencia, que les falta acá. Y para la experiencia que tuvieron los otros, yo prefiero a alguien con experiencias nuevas, con buena voluntad, con buenas ideas y sin ningún ánimo de profitar, de hacerse rico, ni de saquear ningún bien nacional. Claro, estamos muy lejos de la justicia social. Oye, de teatro, sigamos Exacto. hablando de teatro. Sí, sí. Pues ya me cortan. Solo, solo mencionar que en torno a esto mismo que señalas, que hay una expectativa que muchos se han comprometido en apoyar Y que va a ser lenta, y que una va a ser transición a lenta, un orden pero no político. importa. Va a ser Sí. lenta por todos los obstáculos, por todo lo que es imposible cambiar de la noche a la mañana, lo ha dicho el mismo Boris. Esto va a ser lento, va a tomar muchos años, pero vamos por él. Oye, se hace camino al andar, lo dijo Antonio Machado. Y es algo que señalas con precisión, es un campo en disputa. Absolutamente. El que se está jugando hoy. Y una Sí, cancha muy dispareja que hay que emparejar. sí. Y para volver al teatro, entonces. No, Y no, para no. volver al teatro. Hoy sí. Bueno, quiero anunciar algo, si me permites. Hablemos de tu De mi próximo. historia con Ulises, porque tienes una historia particular con Ulises. Ya, no con, bueno, con Ulises de James Joyce, con el Ulises de 1920 y publicado en 1922. Es un libro difícil de leer, con algunos capítulos terribles, pero muy... Yo lo leí cuando tenía 17 años, me costó mucho, hubo cosas que no entendí, pero el último capítulo, el monólogo de Molly Bloom, fue algo que yo leí y dije, si yo soy actriz, yo quiero hacer este monólogo. Pero ya se me había pasado la edad hace rato, porque Molly Bloom en la novela tiene más o menos 30 y tantos años, y yo tengo 83. Pero un director muy famoso, belga, que vino a Chile, Jan Lauwers, la
él y Viviane de Munch, una de las diosas del teatro en Bélgica y en Francia, belga ella también, hicieron, tomaron parte de este monólogo y lo pusieron en escena, lo que, como yo siempre soñé. Y lo pusieron con una mujer mayor de 70 y tantos años, y conmigo de 80 y tantos, como una Molly Bloom que va en su monólogo mental de recuerdos y todo, va recordando su infancia, su adolescencia en Gibraltar, sus líos amorosos, su matrimonio, su visión de los hombres, yo digo que ella es pánica. O sea, como Jodorowsky nombraba el movimiento pánico, de Pan, del dios Pan, de una explosión de libertad, de naturaleza, de igualdad en todos, tal vez en esa época no en todo sentido, porque el trabajo todavía estaba, bueno, aunque había empezado la revolución industrial y todo, pero igual la libertad sexual que tiene que tener una mujer y que tiene Molly Bloom, una mujer de 1920, que está inspirada en la mujer real de James Joyce. Y bueno, los locos años 20 también, eran espías en las guerras, eran mujeres extraordinarias y totalmente diferentes al resto. Y las hubo siempre. Oye, durante la Revolución Francesa también hubo un grupo de mujeres que llegaron a la Bastilla a exigir los derechos de la ciudadana, no de los ciudadanos y ciudadanas. Y ahí empezó todo el movimiento feminista. Bueno, ya había habido antes en Grecia, había movimientos feministas, ya había mujeres filósofas y mujeres. Siempre ha habido mujeres que van más adelante, no voy a decir más adelante, sí más adelante en cuanto a libertad, porque la mujer siempre fue subyugada y dominada por el hombre por una cosa de física, casi de fuerza bruta, y la mujer ha tenido a veces que someterse al hombre, porque el hombre, bueno, el patriarcado, ya para qué vamos, ya, no me meto en esa porque ya, ya sería demasiado. Bueno, esta mujer es un espíritu libre, una mujer gozadora de la vida, que, que viene de vuelta de todo. Y es un monólogo que voy a hacer del 31 de agosto hasta el veintitantos de septiembre en el Teatro de la Universidad Católica, en la Plaza Ñuñoa, y que ya dimos en enero con muy buena crítica, y la volvemos a poner y a montar, como se dice, ahora en septiembre, fines de agosto y septiembre, y es un monólogo que recomiendo tanto a hombres como a mujeres, para abrirnos un poquito más la mente y pensar en todo lo que James Joyce y Virginia Woolf y toda la gente de entre guerras, entre la primera y la segunda, escribió y cambió la literatura. Ya no era solo lo que se habla, sino que lo que se piensa, la corriente el conscious stream, el flujo de la conciencia, y es entretenidísima. Hay gente que no lo aguanta, hay señoras que se salían silenciosamente, sin reclamar, pero se salían, pero otra gente que quedó absolutamente encantada, y yo creo que mucha gente va a empezar. Bueno, James ya ha escrito también cosas que han sido películas, los Dubliners, la gente de Dublin, fue película también Ulises, se hizo película. Él quiso hacer una comparación entre el Ulises griego y el Ulises de 1920, siendo un antihéroe él. Es un antihéroe total. Haciendo una comparación. Como dijo James Joyce en un libro que estoy leyendo, Conversaciones con James Joyce, dijo: yo creí que había escrito un libro divertido y la gente se lo tomó tan en serio. Yo siempre le encontré un humor y una obscenidad y una poesía al mismo tiempo que te deja con los ojos así. A mí por lo menos desde siempre. Y mucha gente. Sáltate los capítulos que no entiendes, pero léelo. Casi esa cosa tan
folclórico popular de los limericks en Irlanda, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en la dirección de Jan Lauwers es estupenda. Y primero fue hecha por Vivian de Munich, acá. Tuvo 4 o 5 sesiones lleno de franceses, de las embajadas de Bélgica, de todos lados, lleno. Estamos en la sala chica de la Católica porque la grande sigue en reparación, pero se llenó y con pandemia y todo, con el aforo, por supuesto, pero la gente, el 99% por ciento de la gente salió encantada, con unas ganas de conocer más a Joyce. Bueno, Joyce es un genio, es un Leer genio. a Joyce es un ritual, ¿no? Ahí en Es un Dublín. ritual, y en los 16 de junio, que es cuando sucede toda la vida de Ulises moderno, que es Leopold Bloom, y la mujer se llama Molly Bloom, se celebra en Europa, pero en muchos países. Es un día de fiesta para James Joyce, porque cambió un giro en la forma de escribir de la gente de principios del siglo pasado, de la primera veintena o 25 años del siglo pasado, que hubo tanta gente tan talentosa y maravillosa, irlandeses, con lo chico que es, tiene una Beckett, a Dylan Thomas, a tanto, Bernard Shaw, James Joyce, son y además con un alma tan fogosa, tan impresionante. Se habla mucho del alma rusa, pero el alma irlandesa también tiene su chiste. Ay, no te oigo. ¿Me oyes? Sí. A mí se me Ah, había ya. pegado el micrófono. Ah, ya, menos mal. Es que no te habías quedado congelado de imagen, Sí. Bueno, he hablado demasiado. Sí, voy a leerte unos saluditos. Voy a leerte Sí. unos saluditos. ¿Cómo? Voy a leerte unos saluditos. Vale, Saludos. saluditos. Han Schuster, un saludo a la maestra cuya alegría nos inunda, te comenta Hans. Creció, gracias, gracias. Que me entusiasma hablar con gente con la que se puede hablar. Yo quedé fascinado con el relato y tu conocimiento de Joyce. Bueno, hay libros y libros y libros sobre Joyce. Yo he leído ni la mitad. Valejara también te comenta, maravillosa invitada, un gusto saber la historia desde sus inicios. Mira qué lindo. Gracias. Después Mónica de Pablo, que es una cantante chilena, también escritora. Bien. Qué maravilla, dice mi madre, también estudió gratis en la universidad en esos tiempos. Mi abuelo también llegó de España solo a los 15 años y se autoformó. Eran personajes extraordinarios esos Extraordinario. abuelos. Eh, después, Marcadores. después Hans Schuster también dice que emocionante la vida y el arte con una sonrisa maravillosa. Ay, gracias. Después te siguen dando la gracia que eres una persona muy inspiradora, de una lucidez increíble, tal como tú dijiste que hubo mujeres adelantadas a su época. Y tú Siempre. también eres una. Comparada con otras, tal vez aquí, porque es bien, bueno, toda Latinoamérica es muy tradicional y muy, tal vez aquí, pero en otros lados, todo el movimiento feminista de los años 60, no vamos a hablar de eso. Yo estaba precisamente en México y en Estados Unidos, y realmente aquí también lo hubo, y el MEMS, de todo esto no, aquí el feminismo es fuerte también, y ahora está más fuerte que nunca. Las Sí. olas han ido así, y más grande, y más grande, y más grande, a ver si algún día logramos la igualdad, en Sí. varios sentidos. Tú conociste a Lola, ¿no? A Lola A Lola Hoffman. Hoffman. Uh-huh. Sí, y sobre todo a su hija, Adriana Hoffman. Fue
digo fue porque murió en marzo, la botánica ecologista más importante que ha tenido Chile, Adriana Hoffman. Ha escrito montones de libros, salió incluso en el New York Times un artículo cuando murió. Aquí mucha gente no la conoce, conoce más a Lola. Yo encuentro que más importante, bueno, igual no voy a comparar. Yo no hubiera necesitado a Lola Hoffman. A mí no me gustan un poco las gurús o los gurús. No, yo encuentro que los maestros vienen y tú aprendes de ellos, pero mientras no se las den de maestros, mejor. Mientras sea gente con la que conversas de tú a tú. La parte de gurú a mí no, la gente que va de gurú por la vida no me gusta. Adriana era una creadora de defensores del bosque, de los libros sobre el bosque chileno, sobre las plantas medicinales, y bueno, íntima amiga de Douglas Tompkins, creando todos los parques junto con él y la mujer de Douglas en el sur de Chile, defendiendo territorios donde querían poner, qué sé yo, bueno, ahora estamos defendiendo hablando de eso, Dominga, que eso clama al cielo, pero bueno, como dicen en España, clama al cielo, porque de verdad, bueno, ahí también tenemos tantos temas Sí, para bueno, hablar. después también te dicen, Gaby, gracias por todo tu amor, a tu trabajo y contarnos parte de tu historia. Y el último que te voy a leer es como un comentario o invitación más o menos. Ajá. Qué placer escuchar a Gaby y su historia, cómo no olvidar ese papel en Casa de Muñecos, qué difícil es ver esa situación cuando se enfrenta el Alzheimer. ¿Para qué mencionar teleseries más antiguas como su papel de Marjorie Astudillo, Madame Katmandú? Katmandú. Ay, con mi querida Rebeca Gigliotto éramos hermanas y no lo sabíamos en la teleserie. Oh, lo pasé tan bien con ella. Tengo tan grandes recuerdos de Rebeca, también una adelantada y también una persona original totalmente. Muy, Eso esto te lo comenta Patricio, que está aquí acompañándolo en la transmisión. Él te hace ese comentario. mira qué lindo. Marjorie Astudillo, qué bueno. Sí, y hacía como Tony Cano que hacía 1, 2, 3 y te tocaba aquí y tú quedabas impulsado. No, yo lo he pasado muy bien haciendo teleseries. Y siempre he gozado con los papeles que me han dado, la mayoría secundarios. El único principal que fue en Casa de Muñecos y no lo pasé muy bien porque me había quebrado la cadera, ¿eh? Y estaba mal, mal, mal de memoria por la anestesia general. Y bueno, en fin, no me voy a poner ahora a hablar de eso. Y te Háganla callar, como el libro de Mónica Echeverría, háganme callar. Genial. Ahí les da a todos estos amarillentos, les da. y te invita a Háganme la callar. casa, y te, Háganme. y te invita a la casa de los 10, Patricio, que los A la vaya a casa visitar de... a la casa de los 10, que es una casona patrimonial que está ahí en el centro de Santiago. Bien, que me inviten, pero no hablar, a no hablar. A conocer esa historia también. Claro, qué bien, qué bueno. Y las Gaby, malas también, si hay algún comentario malo, me gusta cuando dice señora, ya a no, la no, cita. no estaba la señora, parece, porque no, Esa no está señora ese no. comentario. La última anécdota que te voy a contar una vez, tenía yo como 40 y tantos años y te juro que parecía más chica, porque siempre parecía un poco más joven. Tenía 19 años y parecía de 14. Bueno, y me voy bajando del metro y siempre decía, pero había un cartel que decían, dejen salir antes de entrar, porque igual los españoles son bestias. Y yo iba saliendo y no podía salir, y les digo, dejen salir antes de entrar. Y unos chicos empiezan, al asilo, al asilo, al asilo. Y yo tenía 40 y tantos años. Ahora cualquier cosa que digo, mi hija me dice, al asilo, al asilo.
Y yo cuando vaya a la casa de los 10, que no me digan al asilo, al asilo. Muchas gracias, Oye, Gabriela. gracias a ti, Alex. Para mí es Ha un sido placer haberte conocido, y a Paquita, y a la hija de Paquita. De verdad, un placer para estar mí ha conversando sido contigo. maravilloso conocerte y un Gracias. privilegio poder mostrarte con esta simpatía a Ay, quienes nos siguen. no me has Agradecerte visto por enojada, no me has visto enojada, que también soy agradecerte muy por tu pesada. generosidad, porque esta es una colaboración que nos haces tú a este ciclo. Sí, Voy a agradecer es un a quienes ciclo. nos han dado regalos. Perfecto, sí, de los cuales he compartido. Sí. Ah, qué bien. Ya, No, así que, porque compartir el vino ventisquero, que somos embajadores, claro. tú me lo has compartido y yo te lo he compartido, y en la exposición también compartí con vinos ventisqueros muy generosos, y Sí. con tu almuerzo fantástico en el giratorio, y tenemos Espera- nuestros auspiciadores. Esperamos ir al Normandí Esperamos pronto, ir al que también. Normandí este sábado a cenar. Y, y por ahí Y espero que vayan a invita, ver Molly Bloom. invita a la María José. Ay, ya María José, aquí está, mi hija, sí, lo voy a invitar. Y, Feliz, feliz y, de estar contigo. Y gracias, Patricio, además. Y gracias a toda la gente que nos ve, que ve a Alex y todo lo que él hace como gestor cultural, que me parece fantástico. Fantástico. muchas gracias, Gabriela. Y Pisco Huácar y Sidras Quebrados del Chucao, que también nos agasajaron. Ya, sí, no lo he probado porque estoy un poco mal del estómago, pero lo voy a probar esta noche. Debería haberme tomado un pisco ahora, mientras, Sí, mientras conversábamos, para la porque ahí sí conversación que hubiera ya no me estado para, bien. ahí sí que ya no me para nadie. Ya. ¿La exposición sigue de acuarela o no? Todo el mes en Galería Taller, Emilio Baice, 561. 560. 561, hay acuarelas mías y acrílicos de Verónica Ortiz, preciosos, y nos conocimos en Madrid y hemos compartido muchos años de amistad. Y en la galería pertenece a Rodrigo Cosiña, otro gestor cultural muy, muy alternativo e interesante. Vamos a hacer Así es. charlas y algunas cosas más en esa galería taller. También hay inauguración de libros, siempre hay cosas que hacer, y talleres de encuadernación, de pintura, de todo. Es una casa Orfebrería. orfebrería. Está muy lindo ese lugar en el barrio Italia, muy lindo, y puedes ir cuando quieras. Pueden ir cuando quieran. Ya, pues le agradecemos a Patricio de la Fundación Casa de los 10, al Centro Cultural Lo Prado, que también dicen que te quieren invitar Sí, pronto. claro que sí, estuvo la directora del Centro Cultural en mi exposición, En Claudia, las acuarelas. encantadora. Sí, Sí. iremos allá. Y Ya la vayan al única. teatro, también cuando repongamos Viejas de Mierda, con Gloria Muchmayer y Gloria Benavides. Ahora estamos haciendo otras cosas, pero cuando pase el invierno y venga la primavera, después que haga el monólogo, vamos a volver con Viejas de Mierda también. Que la gente lo ha pasado muy bien, necesita reírse, y es una historia divertida, pero que tiene su fondo feminista también. Y marcó un hito pandémico, ¿no? Sí, un mito pandémico, sí, absolutamente. Eso lo Bien, pues, dejamos para otro capítulo. para otro capítulo. Muchas gracias Gracias, amor. por Gracias, esta Alex. entrevista y seguimos comunicándonos. Gracias, Patricio. Cortamos nomás. Gracias, Patricio. Ya. Aquí María José va a cortar porque yo. Buenas noches. Buenas noches, Chao, Mari. niña. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, buenas Chao, noches. chao.